los montes, allá en el horizonte no brille más el sol, aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se termine las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor es mucho más. Puedo sentirle dentro de mi alma, y nada de esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito, el hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. Aleluya. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar. Cuando
Su amor es eterno. Aleluya. Su amor es eterno. A su nombre la gloria. Aleluya. Oh, qué amor tan grande. Aleluya. Juan Mano, aplauda, señores, en esta mañana. Aleluya. Ese amor tan grande para con nosotros. Aleluya. Alabanzas al Rey de Gloria. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Un cordial saludo a toda la amada iglesia del Señor. A todos los hermanos y amigos que en esta hora nos acompañan. Le damos la bienvenida. Y a todos los que nos escuchan a través de las redes. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Los invito a leer la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer el Salmo 100. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Tiene como título Exhortación a la gratitud. ¿Cuánto tienen un gloria a Dios esta mañana para el Señor? Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Este es un salmo muy conocido. Alabanzas al Rey de Reyes. Cuando todos los tienen, pueden decir un amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aleluya. Reconoced a Jehová. Es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo somos y oveja de su prado. Alabanzas al Rey de Reyes. Vamos a leer el 4, 5. Perdón, el 5. Porque Jehová es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. No es por un día, ni por un segundo, o por un año. Es por todas las generaciones, hermanos. Él es bueno. Hermana, cada vez que usted y yo abrimos los ojos, lo primero que tenemos que decir es gracias a Dios por ese aire. Gracias porque nos permite una vez más venir a este lugar y poder exaltarle, poder gozarnos en su presencia. Venid ante su presencia, hermanos, con alegría, con regocijos. Oh, aleluya, porque Él es bueno, hermanos, aleluya. ¿A cuánto nos ha bendecido Dios? ¿A cuánto nos ha cambiado la vida? Motivos suficientes para venir agradable y bendecir su nombre. Así que en esta mañana vamos a elevar una oración, colocando este servicio una vez más en manos del Señor, que sea Él tomando el control de todo lo que en esta mañana acontezca, ¿ven? Y el resto de día, todos, hermanos. Así que levante la mano y el primer agradecido comience esta oración. Amado y eterno Dios, Padre Celestial. Oh Dios maravilloso, tú eres bueno, Padre Celestial, aleluya, su nombre, aleluya. Oh, una vez más, gracias Dios por regalarme este día, Señor. Por permitirme una vez más abrir los ojos, Señor, y reconocerte, Señor, en todos los caminos, Señor. Gracias por llegar a mi vida, Señor, gracias. Una vez más, Señor, coloco este servicio en tus manos, Señor. Te ruego que tomes control de todo lo que acontezca, Señor. Toma el control, Señor, del grupo de alabanza, Señor. Que cada alabanza, Señor, que salga de la boca de ellos, Señor, lleguen ante tu presencia, Señor, con olor grato ante ti, oh Dios maravilloso. Permítenos exaltarte y glorificar tu nombre, Señor. Oh Dios maravilloso, toma control sobre todos los amigos, los hermanos que en esta hora nos encontramos, Señor. Oh Dios, y permítenos, Señor, darte alabanzas, alabanza y glorificarte, Señor, exaltarte y decirte santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya.
A su nombre sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Vamos a seguir alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios.
alianza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David gozaba, así como David fluía su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presencia. Yo cantaré, yo danzaré, y en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, y en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré nomás. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré nomás. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me hizo libre. Aleluya. Aleluya. Me gozaré, Jehová, aleluya, porque nos ha hecho libres. ¿Cuántos somos libres? Levanten las manos todos los que hemos sido libres. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a darle la salida a los niños de escuela dominical. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, como he creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, como he creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, hoy es un día misionero, amén. Como todos sabemos, cada segundo domingo de cada mes damos el informe misionero. En esta mañana, el informe misionero que tenemos, nuestra hermana Miriam es la encargada de darnos esa información. Yo le invito acá adelante. Alabanzas al Rey de Reyes. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos? Amén, ¿verdad que sí? Muchas son las razones. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos regala de poder estar aquí y de poder escuchar cómo va la obra misionera. ¿A cuánto le da alegría eso? Amén, amén, amén. Bueno, quiero leer un pasaje en San Juan 8:31. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
El mundo necesita conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad y esto es lo que están haciendo. Que el mundo conozca que tenemos un Dios que salva, que perdona, que liberta al mundo de los pecados y de la muerte. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver el informe. Nosotros también hemos conocido, hemos sido libertados y le damos gracias al Señor que ha enviado un misionero a este lugar para que nosotros conociéramos esa verdad. El Departamento de Misiones Extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero. Este año 2024, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se viste de gala. Celebramos los 65 años de misiones extranjeras. Y en esta oportunidad queremos presentar la línea de tiempo de estos 65 años haciendo misiones. Desde el año 1937, a la llegada de la familia Larsen a Colombia, inspirados por un sentir misionero que les trajo a nuestro país, empezamos a ser inyectados de ese amor y pasión por predicar el Evangelio de Cristo a las almas. Este sentir ha sido transmitido de generación en generación en todos los que empezaron a aceptar a Cristo en nuestro país. Es por eso que en el año 1959, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia comienza a dar sus primeros pasos misioneros para llevar el mensaje del Evangelio a otros países. Y se envía al hermano Miguel Mariano Peña a Ecuador, puesto que allí había ya un grupo evangelizado por hermanos colombianos que habían migrado hacia ese país y no podían dejar de contar lo que en Colombia estaba haciendo el Señor. La ruta por Sudamérica apenas iniciaba, y entre el año 1966 al 1986 se abrieron obras en los países de Bolivia, Perú, Argentina y Brasil. En el año 1967 también se da inicio a la primera etapa de la obra en España, y para el año 1983 se da el inicio de la primera etapa de la obra en Francia. La siguiente década, entre el año 1988 y 1998, la obra misionera se siguió expandiendo, llegando a países como República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Haití, Paraguay, Honduras, Japón y Aruba. Llega el año 2000, un nuevo milenio comienza. Las misiones seguían su ruta inspiradora. La cosecha fue tan fructífera que en la década del 2000 al 2010 llegamos con el Evangelio a los países de Guatemala, Reino Unido, Holanda, Nicaragua, Curazao. Segunda etapa en España, México, El Salvador, Cabo Verde, Suecia, Israel, Bélgica, Guinea-Bissau, Mozambique, Tanzania, Chile, Suiza, Uruguay e Italia. Los esfuerzos en Colombia se doblaban y los resultados no se hicieron esperar. En los años 2011 al 2022 se extiende esta misión hasta los países de Trinidad y Tobago, Austria, Guinea Ecuatorial, Puerto Rico, segunda etapa de Francia, Alemania, Portugal, Guyana Francesa, Bonaire, Cuba, Filipinas, Surinam y Martinica. En el año 2023 recibimos con mucha alegría la apertura de la obra en Dinamarca, país donde nació el misionero Larsen y donde hace algún tiempo habíamos logrado contactar un familiar con la sorpresa que éste al fallecer dejó un testamento con la petición de invertir un dinero que ha dejado dispuesto para cuando se enviara misionero a su país. Y para iniciar este año de celebración de nuestros 65 años, se da la apertura de un nuevo campo misionero. Esta vez llegamos a Sudáfrica, hacia donde acaba de partir el misionero Rafael Gómez. Esta obra no se detiene.
El propósito de Dios se sigue cumpliendo. Ya son 50 países alcanzados. Se predica el Evangelio en 26 idiomas en todo el mundo. Se han enviado 186 misioneros y contamos con 843 congregaciones en todas las obras misioneras. Atendemos virtualmente a 19 países. 27.099 personas han sido bautizadas en el nombre de Jesús. 16.668 han sido llenos del Espíritu Santo y contamos con 10.428 simpatizantes, para un total entre niños bautizados y simpatizantes de 49.683 personas alcanzadas con el mensaje de salvación. Este es el resultado de sus oraciones, sus ofrendas, de muchas lágrimas, del trabajo de 186 familias misioneras, de la visión de 12 directores de misiones extranjeras que han estado a cargo de este departamento a lo largo del tiempo y del apoyo incondicional de todos los que han sido parte del consistorio en estos 65 años de historia. Gracias, Iglesia en Colombia. Gracias, Señor Jesús, por hacernos parte de este grandioso plan de salvación. Seguimos comprometidos, porque la meta es llegar hasta lo último de la tierra. Este detalle de nuestro departamento de misiones extranjeras, pero creo que el reconocimiento, aleluya, todo le pertenece a Cristo. Y a ustedes que hacen parte de estas victorias, las banderas aquí consignadas solamente son un símbolo donde por la gracia de Dios y por sus ofrendas hemos llegado a estos países. Dios seguirá salvando a los perdidos. Usted y yo hacemos parte de la salvación para esta humanidad. Que Dios use a nuestros misioneros y que Dios bendiga el departamento de misiones en cabeza hoy de nuestro hermano Vicente Arango. La paz de Dios sea con todos ustedes y la gloria toda a Jesucristo. Si quieres conocer más detalles sobre la línea de tiempo y la historia de las misiones en Colombia, adquiere tu libro y visita nuestras redes sociales donde estamos compartiendo más información. ¿Sabe qué me gustó de esto? Que dice, gracias a Jesucristo y gracias a la iglesia en Colombia. Qué bueno que un día pudieran decir en San Martín, en otro país, gracias a Jesucristo y gracias a la iglesia en Aruba. Que nosotros podamos apoyarla en oración con nuestro testimonio, hablando de Cristo y apoyando económicamente la obra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Sí. Gloria a Dios. Nos da alegría, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos nos sentimos contentos? Da alegría. Yo cada que veo ese video me da como sentimiento. Pertenecer a una iglesia tan linda, con una visión tan grande, con un amor tan grande por los perdidos. Hermano, quiera la iglesia. No deje que nadie le hable mal de la iglesia. Los que lo hacen no conocen nuestra historia, pero son 65 años de pensar en muchas personas fuera de Colombia. Amén. Donde la iglesia ha apoyado misioneros al momento en 50 países. Pero muchos de esos países ya han contribuido para que de ellos se envíen misioneros a otros países. De Ecuador se han enviado muchos misioneros fuera de Colombia. Tienen como cerca de 20 misioneros Ecuador. Estados Unidos tiene misioneros en Australia, en Cuba, en Canadá, en Belice y en México y en Nueva Zelanda. No los tenemos contados dentro de los 50 países. Y así, hermanos, España ha contribuido con expandir el evangelio también a otros países. Nosotros en Aruba estamos respaldando San Martín. Digan amén. Y vamos a apoyarlo.
Amén, hermanos. Porque nuestro deseo y la visión es muy grande. Y yo quiero invitarle, hermano, ame la iglesia, ame las misiones. Cada mes que tenemos este culto misionero, traiga una bonita ofrenda misionera. Que sea su mejor ofrenda. Bueno, 3 amenes. Amén, hermano. Se lo digo porque por eso es que Colombia ha podido respaldar las misiones en el mundo. Hermanos, allá cuando se habla de día misionero, la gente lleva su mejor ofrenda. Y créanme, hermanos, que los hermanos que conocen, hay gente muy humilde, pero dan tanto para la obra misionera. Muy humildes, pero muy generosos. Por eso, hermano, dejémonos usar por Dios y que tengamos visión misionera. Dios nos ha bendecido aquí en Aruba, pero llegó la hora de empezar a extender las estacas. Amén. Y que pensemos en otros lugares. Y así como apoyamos a San Nicolás, cada mes la iglesia aquí hace su aporte pagando la renta, los servicios y algunas otras necesidades que surgen allá, cuando se necesita un videobin, cuando se necesita un púlpito y otras cosas. Hermano, cada mes la iglesia aquí cumplimos con eso. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo.
me reinaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba, ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Pero jamás. Dale sabiduría, respáldales, úngeles, Dios. Ayúdales a llevar este mensaje. Dales ideas, Dios, dales capacidad. Bendícenos, Dios, bendice tu obra aquí en Aruba, Señor. Bendice al hermano Kevin en San Nicolás. Bendice la obra que estamos proyectando, Dios. Tú nos ayudarás, Dios eterno. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor. Te ruego por la obra en San Martín, Dios eterno. Tú nos bendecirás, Dios maravilloso. Ayúdanos, Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, seguimos de fiesta. Tenemos hoy con nosotros al hermano Carlos Andrés Soto, hijo del hermano Juan Carlos Soto, quien fuera misionero en Guinea-Bissau, en África, Guinea Ecuatorial, perdón, en África, y ahora está ejerciendo en Colombia. Vamos a dejar que nuestro hermano venga hasta acá, nos cante unos especiales que ha traído, y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Amén. El hermano Antonio, unos 2 himnos especiales, y seguiremos adorando a Dios. Amén. Bienvenido, hermano Carlos Andrés, su familia también está aquí con nosotros, su esposa, creo. Bienvenida, hermana, su niño. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Sí, Sonia. Demos una alabanza al Señor. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Bueno, muy contento pues de estar aquí acompañándoles en el nombre del Señor Jesús. Vengo pues de la ciudad de Palmira Valle, mira ve. De la ciudad de Palmira Valle, en Colombia.
de la 9ª C de Palmira, de donde salió mi papá pues para las misiones. Les manda muchos saludos en el nombre del Señor Jesús. Mi pastor, el hermano Eduardo Tejada, le manda muchos saludos, es mi pastor. Fue misionero en Venezuela. Y bueno, también la iglesia novena les manda muchos saludos. Visitando pues aquí la isla de Aruba, muy bonita. Aquí estoy con mi esposa, mi bello hijo, mi tía pues que nos recibió con ese amor, el hermano Santiago, todos. Un saludo muy fraternal, amén. Yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos por un momento y alabe a Dios conmigo esta noche, amén. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Cántelo conmigo esta mañana. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espíritus. Manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche. Oh, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender cuando Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de ver. Cante la iglesia esta mañana, dígaselo a Él. Oh, Allah. En la prueba es para Él esta mañana. Aleluya. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha. Dígaselo, escuchen lo que está cantando esta mañana y dígale: Dios va al frente abriendo. El trabajo. Alguien que esté entendiendo lo que está cantando esta mañana. Aleluya. Levanta tus manos. Comienza a cantar y alaba. Alaba a tu Dios. Alaba. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Dígaselo a Él. Alaba. ¿Será que usted se puede poner en pie esta mañana y vamos a glorificar a Dios con esta canción? Dígaselo. Alaba a Dios.
Dios y alaba a Dios. Dígaselo, alaba. Alaba a Dios. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, dígaselo a él. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí esta mañana. Algo está cayendo. Aleluya. Está fuerte sobre mí. Sí, dígaselo de su corazón esta mañana, que es para él. Dígaselo. Mis manos. Aleluya, te adoramos, Señor, esta mañana. Y esta calle su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está cayendo y está. Sí, está cayendo esta mañana. Aleluya. Su gloria sanando y sanando heridas, levantando. Su gloria está. Yo no sé con qué situación ha venido usted esta mañana a este culto, pero si de algo estoy seguro esta mañana es que Él está aquí. Si de algo estoy convencido esta mañana es que Él está aquí. Así que apláudalo, apláudalo, adore a su Dios por un momento esta mañana. Glorifique su nombre. Donde estuviéramos si Él no nos hubiera alcanzado. Aleluya. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que, lo que tenga que es. Ahora dígale a Él esta mañana: tengo hambre de ti, Señor, dígaselo. Y tengo hambre de tu presencia, de tu fragancia. Hambre que duele, Señor, que debilita o que desespera, Señor. Aleluya. Por ti, oh, tengo hambre de ti, de tu presencia. Llénate, llénate, llénate esta mañana de su hambre que duele, hambre que debilita, oh, que desespera por ti.
Aleluya. Aleluya. Hay hambre, hay sed de Dios. Hay sed de Dios. Tengo hambre de ti, Dios. Oh, aleluya. Qué lindo es estar en su presencia, sentirle. Él está aquí, hermanos, su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está en medio nuestro, aleluya. Qué lindo aprovechar estos momentos para sentirle. Qué lindo aprovechar estos instantes para sentir a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por todo lo que Él hace. Teníamos predicador y cantante el jueves, cantante hoy domingo. Amén. Dios es bueno. Hace 8 días en la semana de renovación teníamos el retiro también de nuestros jóvenes. Hace un mes el retiro de los niños. Oiga, qué bendición, ¿no? Y lo que sigue. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, tengan la bondad. El tiempo avanza. Lucas 23:34. Lucas capítulo 23, verso 34. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos y amigos, hemos venido este mes hablando acerca de los principios y los valores. Amén. Y en esa línea hemos venido hablando de diferentes principios y valores que necesitamos entender los hijos de Dios. Porque, hermano, a veces somos cristianos, pero no entendemos lo que significa ser cristiano. No entendemos la diferencia que debe de haber en un cristiano, pues es un hijo de Dios. Amén. Y eso ya determina realmente quiénes somos, cómo debemos ser, cómo debe ser nuestra vida y muchas cosas alrededor de nosotros. Amén. Hace 8 días les hablé del perdón y hoy quisiera continuar hablando acerca del perdón. Y hoy vamos a hablar acerca de la enseñanza de Jesús acerca del perdón. Amén. Hermanos queridos, hablar del perdón no es algo para tomárnoslo a la ligera. Aunque somos cristianos, tendemos a guardar muchas cosas como humanos. Aunque somos cristianos, también nos enojamos. Aunque somos cristianos, vivimos el día a día. Y en ese día a día enfrentamos las ofensas que el mundo nos hace. Y también alguien en la iglesia, en la casa, en el trabajo, la familia, los hijos a los padres a los hijos, entre esposos. Bueno, así que sí que hay que tomarnos muy despacio el tema de perdonar.
realmente tenemos que mirar primeramente la enseñanza de Jesús acerca del perdón. Y este versículo es bien particular, porque hermanos, nos muestra la manera en que Jesús estaba dispuesto a que fuésemos perdonados. Pero cuando uno mira el contexto, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Y Dios vio a la raza humana perdida, caída, destruida, sin salvación, con el tiquete para la condenación. Amén. Y el plan de Dios fue salvarnos. Y trazó todo un plan para que nosotros tuviésemos salvación. Lo elaboró, lo trazó, lo preparó y lo llevó a la práctica. Así que hermanos, Jesús fue a la cruz del Calvario y es cuando Él dice estas palabras. Pero Él vino a salvarnos a los seres humanos. Los seres humanos de aquel entonces y todavía hoy, aunque no de la misma manera, le dieron a Jesús latigazos, ayúdeme, le dieron golpes. ¿Cómo? Le escupieron el rostro, le abofetearon, le traspasaron el costado con una lanza, le rasgaron la piel, le dieron vinagre cuando tenía sed, ayúdeme, le colocaron una corona de espinas, le colgaron en la cruz, le traspasaron, se burlaron de Él, le crucificaron, le menospreciaron, lo escarnecieron, y de ahí para allá todavía mucho más. Pero estando en la cruz haciendo todo eso por nosotros, le quitan sus túnicas, su túnica, se burlan de Él, le dejan en esa condición de desnudez, colgado en la cruz. Pero las palabras de Jesús fueron: Padre, cóbrales todo lo que me hicieron. No. Padre, perdónales. Y si sabíamos lo que hacíamos. ¿Usted cree que no sabían los romanos lo que estaban haciendo y los judíos de la época? Se burlaban. No sabían realmente quién era Él, pero lo que hacían en sí, desde este trasfondo. Pero el Señor dijo: ellos lo hacen por ignorancia. Si saben lo que están haciendo, pero por desconocimiento de quién soy yo. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Pero ahora traigámoslo a nuestro contexto. Los que llevamos años en el Evangelio, cuando alguien nos hace algo, dígame la verdad, ¿usted qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? La hermana Alba dice: Señor, qué rico que te acordaras de él. Pues sabe, hermano, que parece risible, pero así es. Aunque llevamos años en el Evangelio y vivimos el Evangelio y hemos aprendido mucho de lo que es el Evangelio, una de las áreas que nos cuesta es perdonar. Una de las áreas que está enmarcada en nuestra vida y nos está haciendo daño. Y les decía hace 8 días, hermano, la trampa de la ofensa es una de las mejores trampas que tiene el enemigo con nosotros. Porque por donde uno va lo ofende. Y cuando no, usted se da cuenta que alguien va y le dice: ¿cómo le parece, hermano Donny, que fulanito está hablando de usted? Así que por algún lado, hermano Donny, ¿cómo le parece que tal persona me dijo esto de usted? Y es su amigo.
Así que el enemigo por donde sea busca desestabilizarnos y mover. Amén. Y hermano querido, y nos cuentan la cosa como la persona que tiene su mente afectada la cuenta. Porque a veces no nos cuentan las cosas como realmente fueron, sino como la persona las interpretó y fue y nos las llevó para sembrarnos todavía más daño. Pues es una trampa del enemigo. Y yo les decía hace 8 días, y él es experto en hacer trampas. Y yo les decía también hace 8 días que los que saben de cacería, cuando ponen una trampa para cazar un animal, las trampas tienen al menos 2 características. ¿La recuerdan? ¿Cuáles? Uno, que esté muy escondida la trampa, que no se note. Y 2, que la carnada que le pongan sea la precisa que le gusta a ese animal. Pues hermano, el enemigo sí que es experto en poner una trampa bien escondida donde usted no la vea para hacernos daño. Y 2, nos pone lo que nos gusta. Hermano, no es que a mí me guste hablar de la gente, pero si usted supiera, hermano, lo que dijeron, es que yo por la amistad con usted no me lo puedo guardar, pero hermano, es mi deber porque temo a Dios y temo a Dios y le estoy haciendo daño al otro. Así que somos hasta éticos, poéticos y románticos para hacerle daño a alguien. Pero hermano querido, a esto hay que prestarle atención. Y el perdón es uno de los temas que debemos predicarlo y muy seguido. Y no solo el perdón de Dios hacia nosotros, que ha sido tan grande dentro del plan de salvación y la doctrina de la soteriología, pero realmente, hermano, más allá de ello, tenemos que hablar de ese perdón entre nosotros. Cuando no perdonamos, hermanos, hay unos efectos muy grandes de no perdonar. Y yo quiero decirle algo acerca de ellos, hermano. Los tentáculos, los efectos de no perdonar se van muy lejos. Afectan nuestra vida en todas las diferentes áreas de nuestra vida. Llámese espiritual, social, familiar. Nos afecta en todas las áreas cuando yo no perdono. Amén. Es más, hermano, cuando no perdonamos, le estamos dejando un efecto negativo a nuestros hijos. Cuando a un papá le cuesta perdonar, el problema, hermano, es que no es así, yo no lo diga, mi comportamiento, mis gestos, mis actitudes reflejan que yo tengo odio y sentimiento contra alguien, y los hijos perciben eso. Y los hijos van guardando eso también. Y sin darnos cuenta, nosotros vamos formando una generación atrás de nosotros que también es resentida, que también tiene amargura, que también tiene odio, que también está predispuesta a odiar y a sentir algo contra otras personas. Pues hermanos queridos, Jesús nos dijo, hay que perdonar. Y Jesús nos lo dejó no como una opción, Jesús lo dejó como un mandamiento. Y Mateo 6, 14 y 15 dice, mire dónde nos mete Jesús. Y hermano, yo no sé a usted o a mí cuán difícil nos sea perdonar. Y quiero ir más allá. Todos los seres humanos nos han hecho cosas. El 100% de la población del mundo ha sufrido engaños, traiciones, decepciones, gente que le ha defraudado, gente que le ha quedado mal, gente que le ha dicho cosas. En nuestras familias lo mismo. Pero Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué? Leámoslo. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero mire lo que pasa, verso 15. Mas si no lo hacemos, tampoco vuestro Padre, ¿qué? Hermano, ¿usted sabe lo que significa que Dios no nos perdone?
¿Usted sabe lo que significaría yo llegar con esa deuda que traigo y que he traído ante Dios, donde Él no me las hubiera perdonado? Hermano, inmensamente grave. Pero hoy estamos aquí gracias a la misericordia, a la bondad infinita de Dios, al perdón que Dios nos ha regalado. Por eso estamos hoy aquí, hermanos queridos. Pero usted se imagina donde Dios no me perdone a mí el día que me presente ante Él. Yo creo que más que perdidos. Si Dios no me perdona a mí, hermano, el día que me presente ante Dios, la situación va a ser muy delicada. Pero Dios colocó en la misma medida en que Él me va a perdonar, el que yo perdone a los demás. La pregunta es, ¿nos han ofendido? Levanten la mano aquí a los que han ofendido. Bajen la mano, levanten la mano a los que los han ofendido sus familias. Bajen la mano, levanten la mano a los que los han ofendido en la iglesia. Ay, bueno, esto va muy bien, muy poquitos. No, casi todos. Es que a veces no nos acordamos, pero hay cosas que no nos gustaron en algún momento. Pero Jesús dijo, es necesario perdonar. Hermanos, además de perdonar, ser un mandamiento de parte de Jesús, el perdón nos beneficia a nosotros. El perdón lo beneficia a usted. Y yo quiero que entienda esto, hermano que está aquí, amigo que nos visita. Si no perdonamos, nuestra vida se va a llenar de amargura. Digan amén. De resentimiento. Y quiero decirles, si no asumimos el perdón en nuestra vida para con el prójimo, vamos a tener problemas porque todos los días nos ofenden. Amén. Todos los días, por donde usted vaya, en el trabajo, en el carro, en el negocio, cuando vaya al supermercado, su empleado, su jefe, su compañero de trabajo, nos ofenden. Pero necesitamos perdonar. Amén. Hermanos, la amargura nace en nuestra vida por ofensas, por traiciones, porque alguien nos dijo algo que nos hirió, por algo que vivimos o experimentamos. Pero déjeme decirle, es peligroso no actuar frente a ello. Jesús le puso límite al perdón. ¿Cuánto tiempo dio Jesús para perdonar? No veces, tiempo. Eso tiene una caducidad. Si a usted lo ofendieron a las 12:01 de la noche, ¿tiene hasta qué horas? ¿Hasta qué horas? Cuando el sol aquí en Aruba está en ese atardecer y usted está viendo ese sol naranja hermoso que todo el mundo se toma la foto, le están diciendo, cambió de color el sol, se está yendo, hora de que el problema esté arreglado. Amén. Amén. Jesús dijo en Efesios 4:26, leámoslo, y a esto hay que prestarle atención. Airaos. Tampoco es un permiso para airarnos, ¿no? Porque hay hermanos que dicen, es que mi ira, pastor, y la Biblia me No. Sino que el que conoce nuestra condición dijo, bueno, ustedes se airan, pero no es que tengamos permiso, porque hay gente que usted los toca y Dios mío, airaos, pero no pequéis. Y ahora la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se vaya el sol y todavía enojados. ¿Hay alguien aquí que tenga por ahí un enojo de un par de meses? ¿O de un año? ¿O de 5 años? Hay gente que tiene no una raíz, una acacia. Eso es un árbol, los que conocen, hermanos. Hay gente que tiene unos robles de raíces de amargura inmenso. Y el Señor dijo, es que debieron terminarlos el mismo día.
No mañana, no el otro año, no en otra ocasión. El Señor dice, arréglalo, y nos cuesta obedecerlo. Pues hermano querido, el versículo 27 dice, miren lo que dice el verso 27, si no arreglamos eso el mismo día, entonces le abrimos ¿qué? Le abrimos la puerta al diablo. Y el diablo sí que es feliz con cristianos que cantan, predican, oran y hacen muchas cosas, pero tienen amargura. Así que el diablo es feliz con ello. Hermano querido, necesitamos entender la importancia de perdonar. Y no cuando yo quiera, cuando el sol termine esta tarde, hay que haber arreglado los problemas. Amén. Amén. Es por ello, hermanos, que toda herida debe ser sanada, solucionada. Y si no lo hacemos, permítame decirle, Jesús sabe por qué nos dio este consejo. Si no lo hacemos, crecerá la amargura en nosotros. Amén. Y la amargura, hermano querido, envenena el corazón y afecta las relaciones de nuestra vida. Así que hay personas que usted los ve y les ve el rostro de lo que está, del daño que les han hecho las ofensas. Y a eso, hermano querido, hermana y amigo, hay que prestarle atención. Personas que hablan y cuando hablan usted sabe que esa persona está con amargura porque te habla y te habla mal de alguien. Tiene heridas. Te habla mal de algo, te habla mal de alguien. Hay heridas. Eso es lo que tenemos que sanar. Amén. Hay personas que ven a una persona por primera vez y ya le cae mal. Hermano, y nosotros cristianos, y me cae mal. Pero no, ya trataste con él, le conocen la vida. No, pero me cayó mal. ¿Verdad? Hermanos queridos, la Biblia cuando nos habla de la amargura lo compara con una raíz. Para que no crezcan ustedes una ¿qué? Una raíz de amargura. Los que conocen no tienen árboles en la casa. La raíz, por eso hay que arreglar esto el mismo día. ¿Por qué? Porque las raíces, usted siembra una matica en la casa, pero al mes esa matica ya echó raíces. Y después esa matica se adhirió a la tierra. Y después con el tiempo esas raíces rompen el piso. Y se meten entre las paredes y dañan las casas y levantan los clinkers, levantan los tejas y hace un gran daño, hermano, una raíz. Pues yo quiero decirle, una raíz de amargura en nuestra vida nos dañó la vida. Usted va a un trabajo y el patrón, hoy en día cuando uno lo entrevistan, hermano, aunque usted sepa mucho, le miran la actitud, le miran el rostro, le miran el comportamiento. Y hay gente que en su mirada y en su comportamiento, aunque sean buenos en el tema, reflejan lo que tienen dentro. Y lo peor es que lo entrevista un psicólogo que conoce del tema. Y hermano, porque traemos eso adentro. Y lo que hay que decirle a Dios es, Señor, no que me quite eso, ayúdame a que yo lo deje, porque es que a veces yo le digo a Dios, pero yo no quiero sacarlo. A veces nuestras oraciones son muy fáciles, Señor, quítame, pero Dios dice, ya te enseñé, ya escuchaste la palabra, es tu trabajo hacer la disciplina, el orar, trazar el camino, pero es necesario sanar, hermano, y que Dios nos ayude, iglesia de Aruba, porque Dios tiene grandes bendiciones para sus hijos, pero nuestro corazón debe sanar. Nuestros hijos deben crecer en un hogar sano. Amén. Así que, hermano, las raíces dañan andenes, dañan paredes, dañan casas, destruyen, se posesionan, toman posesión del lugar. Una raíz de amargura en un cristiano que la deje crecer. Mire, hermano, nos vamos a volver mentirosos, hipócritas, falsos y una cantidad de cosas, porque el día que uno saluda a esa persona, ¿cómo está, hermano? Muy bien, Dios lo bendiga, me alegra verle, pero apenas voltea uno le hace mentiroso. Y
uno le desea el mal a esa persona. Puede que ni de palabra, pero el solo gesto me dice que no quiero que le vaya muy bien. Hermano querido, la Biblia nos trae muchos ejemplos de personas que una ofensa los llevó a que se llenaran de amargura. Cuando uno mira la historia de Caín y Abel, usted va a encontrar que Abel no le hizo nada a Caín. Abel no le hizo nada a Caín. Dios pidió una ofrenda y Abel le dio la mejor ofrenda. Ya. Así pasa a veces con nosotros. Un hermano llega con una buena actitud, hasta nuevo en la iglesia, y empieza y se mete acá, y ya hay que me cae mal. Me cae mal. ¿Cómo que este llegó y ya está sirviendo y yo? Bueno, y a veces, hermanos, nosotros tenemos actuares muy parecidos a los de Caín y Abel. Pues Caín, hermano, Abel no le hizo nada, pero Caín se ofendió porque Dios tomó la ofrenda de Abel. Y la Biblia dice que se enojó a tal manera que mató a su hermano. Y hermano querido, quizás usted y yo no le hemos pegado un tiro a un hermano, pero a veces sí hemos hablado muy mal de él. Quizás nosotros no hacemos lo que hizo allá Caín con Abel, pero a veces nuestra forma de hablar de alguien refleja. Y hermano, y vuelvo y le digo, a veces nosotros somos muy románticos, porque para uno quedar bien y justificar el daño que le va a hacer al hermano, Dios sabe que no miento. Pero por mi temor a Dios y mi fidelidad y mi obediencia y nuestra amistad, y que hemos sido leales, y uno dice leales, pero ¿dónde soy leal? Hermano querido, nos hemos hecho daño, y es lo que necesitamos, que Dios nos ayude. Y yo debo poner de mi parte, porque hemos hablado mal de los hermanos. Los hemos señalado, los hemos murmurado, los hemos cuestionado. No entendemos muchas cosas, pero a mi entender, él obró mal. Y no siempre la gente obra mal, es que yo lo entiendo mal. No siempre alguien no me tuvo en cuenta. No me tuvo en cuenta como yo quería que me tuvieran en cuenta. Porque alguna vez alguien aquí habló mal de la iglesia y del pastor, que no le tenían en cuenta, y tenía 3 cargos. Pero la persona quería más. Así que a veces yo quiero más y lo que tengo no me llena, entonces eso me hace que hable. A mí a veces me dan algo, pero lo que me dieron no era lo que yo quería. Y eso que yo quería, como no fue satisfecho a mi medida, me siento mal y voy a cuestionar. Pero hermano querido, yo tengo que mirar que detrás de eso el enemigo está obrando y me quiere destruir. Y me quiere dañar la paz. Y el problema es que cuando el enemigo me dañe a mí la paz, y yo me llene de críticas, murmuraciones, miradas con cierta cosa, hermano, el problema es que no se queda ahí. Eso se extiende y yo se lo extiendo a otros. Una persona con amargura transmite amargura, y va sembrando por el camino odio, amargura, resentimiento, críticas, murmuraciones, y no sabe el daño que me hago y que le hago a mi familia y que le hago a mis hijos y que le hago a la iglesia y que le hago a todo lo que está a mi alrededor. Amén. Hermanos, es importante entender que la amargura, cuando en nosotros hay amargura, y esto qué bueno que usted lo entienda, hermano, las personas con amargura tienden a generalizar la ofensa, a contagiar a otros. Las personas que tienen amargura le desean el mal a esa otra persona. La primera reacción, hermanos, cuando uno tiene amargura, es el deseo de venganza. Y qué bueno que usted y yo lo entendamos. El primer sentimiento que se aloja en nosotros cuando nuestro corazón se llenó de amargura es el deseo de venganza. ¿Cómo me desquito? ¿Cómo le hago a esa persona algo? ¿Cómo le cobro? Y como a veces no tenemos, le destruimos hablando de él. Hermano querido, hay unos elementos
o situaciones que pasan en la vida de una persona cuando ella no puede perdonar. Mire, la falta de perdón en una persona le acarrea ciertas condiciones. Número uno, le hace vivir con amargura. Y la persona vive con amargura, usted le habla y le contesta mal. Su mirada lo refleja, sus actos, sus expresiones, le incomoda el entorno. Número dos, las personas que viven que tienen problemas para perdonar, viven en el pasado. Así que hay personas a usted que usted los saluda y segunda cita o encuentro con esa persona y le dice, le voy a contar mi vida, pero mi vida ha sido, y hermano, esa persona le cuenta desde hace 30, 40 años. Y como les decía en estos días, hay gente que recuerda hasta cómo amaneció el día, a qué hora se levantó ese día, qué ropa tenía ese día, a dónde fue ese día, con quién se encontró ese día. Y le dicen a uno, pastor, vea, el día 24 del mes 10 del año 1978 a las 3 de la tarde con 20 minutos, exactamente 10 segundos, llegó el hermano tal, traía la ropa así. Hermano, mire, hay gente que se demora. Yo he hablado con personas que se gastan 15 y 20 minutos haciéndole apenas la descripción del suceso a uno. Y uno ya, hermano, ya. A ver, ¿dónde está la situación para ayudarle? Pero es tanto lo que está guardado. Y se ha guardado por años en nuestra vida, que sigue ahí. Y uno conoce una nueva persona y vuelve y le cuenta la tragedia. Y cuando se va para otro país, y al otro país, hermano, allá va el pobre de la situación de hace 30 años, se lo refrescaron en otro país. Yo espero que los hermanos que están viniendo a Aruba no nos traigan los problemas. Les cogió la tarde para solucionarlo. Amén. Hermano querido, necesitamos sanar. Número 3. A los que les cuesta perdonar, viven cautivos de quien no quieren vivir cautivos. Porque lo que yo menos quiero cuando alguien me ofende es que el que me ofendió tenga el control sobre mí. Y cuando a mí me cuesta perdonar, el que tiene el control sobre mí es ¿quién? El otro. ¿Por qué? Porque yo me levanto y me acuerdo de Donnie. Mi primer pensamiento en la mañana será el que me ofendió. Y se sienta uno al almuerzo y ¿quién piensa? En el que me ofendió. Ya le hice daño a Donnie. Mire, es que uno ahí les dejé a Donnie a usted. Hermano querido, uno queda bajo. Mire, el que me queda controlando a mí es que me ofendió y es en el que yo menos quisiera que tuviera control de mi vida. Y uno se va a dormir en la noche y se va a acordarse de esa persona. Y se arrodilla a orar. Y en vez de pedir a Dios, Señor, es que y vuelve otra vez la película. Y conoce uno una persona nueva y le cuenta la historia de Donnie. Número 4. La persona que le cuesta perdonar será alimentada de sentimientos negativos continuamente, que terminarán guiando la conducta, la vida y el entorno de esa persona en todo lo que hace. Y número 5, esa persona, hermano, que no es capaz, que le cuesta perdonar, tiene otro problema mayor, le va a costar amar a otra persona. Porque ahora siempre llega prevenido, por eso es que yo no confío, por eso hay gente que le dice a uno, por eso es que yo no confío, por eso es que yo no quiero amar a nadie, por eso nadie, nunca más amaría a nadie, por la amargura que hay dentro. Y eso es contrario a la Biblia. Jesús dijo, si no puedes amar a tu hermano a quien ves, no puedes amar a tu hermano a quien no ves. Les decía que la amargura se generaliza. Ve, hermano, yo he atendido hermanos que tienen un problema con uno o dos hermanos. Y la gente a veces viene donde uno y en la iglesia son chismosos todos.
Hermana, no, un par sí, o 3 o 4, pero ¿cómo que todos? Sí, todos, porque uno en la amargura generaliza y culpa a todo mundo. Y uno le dice, bueno, hermana, hagamos el ejercicio. ¿Quién habló de usted? Dígame, a ver, somos como 200, dígame quién. La hermana fulana y la hermana fulana, y ellas dos, ¿quién más? No, pues que yo sepa nomás, pero usted metió a 200, porque la amargura generaliza. Hermano querido, sí que necesitamos sanar. Y sí que necesitamos que Dios coloque su mano en nosotros. Y que nos dé un aliento de frescura y una renovación del Espíritu Santo, hermano. Porque vaya que el enemigo se ha puesto trampa y muy escondidas por ahí en la vida de nosotros. Y necesitamos, oh hermanos queridos, que Dios nos sane. Aleluya. Cuando Jesús, todos o la mayoría hemos leído la historia de Pedro. Anoche nomás la leíamos aquí en la prédica, nos estaban hablando de la historia de Pedro. Pedro traicionó a Jesús, lo traicionó, lo negó. Y cuando Pedro negó a Jesús, ¿sabe qué es lo bonito de la historia? Que Pedro le dijo a Jesús, yo sí no voy a actuar como ellos, Señor. Y Jesús le dijo, mira Pedro, te voy a decir, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y una muchacha, cuando ya tomaron a Jesús y se lo llevaron, una muchacha, una criada, le dijo a Pedro, tú andabas con él, yo te vi. Pedro dijo, ¿yo? ¿Qué tal? Yo no. Y luego otro hombre dijo, él andaba con Jesús. Y Pedro dijo, yo ni le conozco. Luego el tercero le dijo lo mismo. Y Pedro dijo, no sé ni quién es, no sé ni de qué hablas. Y el gallo cantó. Y Pedro se entristeció. Pero ¿sabe qué es lo bonito de la enseñanza de Jesús? Cuando uno lee los evangelios, Jesús nunca le reclamó a Pedro por ese reclamo, por esa traición. No le reclamó. Jesús no se acercó a Pedro para decirle, no hable tanto. Es que amigos. No. La segunda vez que Jesús se encontró con Pedro, después de esa experiencia, le llevó una ración de pescado, lo llamó y habló con él y lo invitó a que le sirviera. Porque Jesús nos enseñó a perdonar. Y eso es lo que hoy necesitamos aprender. No perdone a su manera y la mía es mala, peligrosa, nociva. Uno dice, y uno, hermano, tiene adentro el corazón, qué lindo que Dios nos sanara esta mañana. Qué lindo que yo desprendiera eso hoy y que volviéramos al altar, hermano, y volviéramos a decirle a Dios, Señor, ayúdame a sanar porque odio a más de uno. Porque me cae mal más de uno. Porque no tolero a más de uno. Hermano, Jesús no le reclamó a Pedro en ninguno de los evangelios. Pero hay otro evento en la Biblia. Y es el caso de Judas. Judas era el amigo cercano de Jesús. Judas era su compañero. Usted no le entrega a manejar la tesorería a alguien en que usted no tenga mucha confianza y diga, aquí no se va a perder. Así que Judas era un tesorero y era el que guardaba la plata. Imagínate uno con Jesús, ir a tumbar a Jesús. Ese sí sería el colmo, ¿no? Así que Judas era cercano a Jesús. Y Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y Judas cuadró con los sacerdotes y los hombres de la época
al que yo le dé el beso, a quien yo le dé el beso, ese al que tienen que llevarse. Y era Judas había caminado con Jesús, había comido cerca a Jesús. Jesús había visto los milagros de Jesús, el obrar, el sanar, el perdonar, el restaurar, el resucitar muertos, sanar paralíticos, etcétera, etcétera. Y lo entregó. Pero cuando Judas iba a entregar a Jesús, las palabras de Jesús con Judas fueron: Jesús ya sabía que él iba a traicionar, pero mire lo que Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, amigo? Jesús no le dijo: lo esperaba de ti, o traicionero. No, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, amigo? ¿Y sabe qué le estaba diciendo Jesús con esa frase? Amigo, aunque hoy me vendes y aunque hoy me traicionas, lo que yo sigo sintiendo por ti es lo mismo como si no me hubieras traicionado. Por eso cuando Judas recibió el dinero, no lo pudo gastar. Y le atormentó la conciencia de tal manera que lo tuvo que devolver. Porque Jesús no lo regañó ni lo atacó. Jesús le dijo: sigue siendo mi amigo aunque me traiciones. Y Judas tuvo, la única solución que encontró Judas fue ir a ahorcarse. Yo creo que hoy necesitamos aprender de un perdón. Y es de la manera en que Jesús perdonó y nos ha perdonado. Yo necesito aprender a perdonar. Y si siguiéramos hablando del perdón, de la enseñanza de Jesús del perdón, hermano, Jesús le llevaron una mujer adúltera frente a él. Y cuando le llevaron esa mujer adúltera a Jesús, hermano querido, todos la acusaron. Oiga, y eso es bien particular de nosotros los seres humanos. Porque hacemos lo mismo y más, pero cuando alguien nos da la oportunidad de acusarlo, lo acusamos. Pero el que podía acusar a esa mujer era Jesús. Y cuando Jesús tuvo a esa mujer enfrente, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te señalaban? Y ella dijo: se fueron. ¿Usted sabe por qué se fueron? ¿Sabe por qué se fueron? Porque Jesús les dijo: Jesús les dijo a la conciencia: revisa lo que hiciste ayer. Revisa lo que tú hiciste hace un mes a escondidas que nadie sabe. Revisa lo que tú hiciste con tal persona. Cuando Jesús le dijo: el que esté sin pecado, sin críticas, murmuraciones, sin falla, que arranque con la primera piedra. Y hermano, cuando él dijo eso, todos se fueron. Y Jesús dijo: mujer, quedaste frente a mí. Y sabes una cosa, no tienes nada conmigo. Yo ya te perdoné. Vete, 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 queda tranquila. Hermano, eso es lo que necesitamos esta mañana. Que Dios nos ayude a poderle decir a alguien: no te preocupes, quedó en la historia. Perdonar no es olvidar. A usted se va a acordar toda la vida que alguien le hizo algo, pero perdonar es acordarse y no sentir un sentimiento de odio, de venganza, y cada que lo vea sentir lo mismo. Eso es perdonar. Usted se va a acordar toda la vida de lo que haya vivido, pero es ver a esa persona y decir: simplemente le he perdonado. Yo quiero invitarle a que esta mañana le digamos a Dios que nos ayude. No se acuerde más de sus pecados. Tampoco le cuente a nadie toda su historia de pecados. Nosotros somos bien especiales, porque el Señor me dijo a mí y a usted: yo tomo tus pecados. ¿Y qué? Y los sepulto en lo profundo de la mar. ¿Y qué?
Y uno, cada rato se lo saca uno mismo. Hermano, es que yo a un hermano aquí alguna vez contaba unas historias que yo fui malo. Y yo le dije, hermano, ¿usted ya Dios lo perdonó? Me dijo, sí. Y le dije, entonces, ¿usted qué pasa que usted mismo no? ¿Para qué nos cuenta toda esa historia de su vida? ¿Por qué no cerramos ese capítulo y empezamos de cero? Que Dios ya lo perdonó. Usted es un hijo de Dios. Usted es una nueva criatura. A usted Dios lo ha hecho nuevo. ¿No le gustaría esta mañana que le dijéramos a Dios, Señor, sáname? ¿Por qué no está de pie esta mañana, hermano, y me acompaña a decirle al Señor, Señor, sáname? Y yo no sé si alguien quiera venir a este altar un momento y decirle, Señor, sáname. Ayúdame a perdonar, Dios, me traje unas heridas de años. No quiero ver a mi padre, no quiero ver a mi madre, no quiero ver a mis hermanos. Me cae gordo mi hermano. Me cae gordo el pastor. Hay gente que no quiere también al pastor. Necesitamos decirle a Dios, Señor, sáname. Porque hermanos, si no, no seremos perdonados tampoco. ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, ayúdame a mirar a quien me ha ofendido con amor? Esas ofensas que me han hecho en la vida, yo quiero hoy sanar. Quiero perdonar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mis amigos, los profesores, la iglesia, el pastor, los hermanos. Señor, sáname. Qué bueno empezar un día diciéndole a Dios, ya no más. Ya no más. Que mi corazón hoy sea sanado. Que esta mañana se caigan años de sentimientos y amarguras. La vida es una sola, hermano, y no vamos a envejecer llenos de problemas. Qué bueno que antes que nos llegue el dolor de rodilla, del corazón, de los pies, de que la circulación, que la cabeza, qué bueno que cuando llegue ese día ya el corazón esté sano. Qué bueno que hoy se caigan años aquí, hermanos, de amargura. Nos han fallado. Incluso en la iglesia hemos cometido errores también en nombre de guardar los principios. Hemos cometido errores también. Pero qué bueno hoy sanar y decirle a Dios, Señor, yo quiero perdonar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a la iglesia, al pastor, a los líderes, a esas personas que me han hecho daño. ¿Por qué no deja que su mente hoy recuerde algún episodio y diga, pero no más? Solo hoy quiero recordar que sí tengo algo por ahí guardado. Si quiero hoy recordar que tengo algo contra alguien, he hablado de alguien, he dicho cosas, he hablado con sentimiento y con amargura y he deseado vengarme. Pero hoy quiero que la paz del Señor sea la que gobierne mi vida. ¿Por qué no cierra sus ojos y dígale, Señor, ayúdame? Y si necesitamos venir a este altar, ¿por qué no decirle a Dios, Señor, aquí estoy? Tengo heridas, las he cargado por años, nadie las sabe, Dios. Me defraudaron, me hirieron, me hicieron algo, abusaron de mí. Pero quiero oír la sanidad interior. Que el enemigo no siga trabajando sobre esa herida que ha colocado en mí. Que el enemigo no siga creciendo y sembrando más en ese terreno. Señor, ayúdanos. Dígaselo a Dios, hermano, dígaselo. Que hoy se sanen las heridas en familia, en la iglesia, entre hermanos,
en familia. Ya no quiero ser igual. Que Dios nos ayude hoy, hermano querido, dígaselo, yo no quiero ser igual. Llévame, Ayúdame a ver la vida hoy diferente, Dios. Jesús, pon en mí tu corazón. Dígaselo a Dios, dígaselo, Señor. Porque todo lo que hay Dentro de mí necesita hoy, Señor. necesita ser cambiado, Señor. Qué lindo que hoy pudiéramos salir de aquí sueltos, Todo lo que sanos, dentro de mi corazón con una paz interior. necesita más de Dígaselo, hermano, dígaselo en su oración, dígaselo a Dios. Llévame, Señor. Dile con el alma, Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual. Yo quiero perdonar, Dios. Yo quiero perdonar. Llévame, Yo quiero, Señor, no vestirme de ofensas. pon en mí tu corazón. Oh Dios, hoy necesito ser sanado. Lo que hay Hermano, díselo, díselo a Dios, díselo. Hay cosas allá adentro de nosotros. necesita ser cambiado. Hay cosas que no nos dejan la bendición de Dios. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. El Espíritu Santo de Dios quiere Porque llenarnos. todo lo que hay Pero hay algo que lo puede detener, hermanos. Y es la amargura en nosotros. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo, Dios, todo. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Díselo a Dios, díselo. Necesita más de ti. necesita más Dile a Dios. de ti. Necesita más de ti. Oh, aleluya. Yo no sé, hermano, pero cuando uno lee la Biblia y mira estas enseñanzas, se cuestiona a uno mismo. Yo mismo me cuestionaba y yo decía, he hablado, me han ofendido y he guardado cosas. Qué bueno decirle a Dios, Señor, no será solo una enseñanza, será algo a llevar a la práctica en mi vida. Qué bueno irnos de aquí hoy diciendo, Señor, tengo que solucionar muchos pendientes que tengo. Quiero solucionar muchas cosas que he guardado en mi corazón. Dios quiere darnos paz. Esto no está en la Biblia, hermano, por llenar la Biblia. Es porque Dios, que es nuestro Padre y nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Si hay que buscar a nuestro familiar, búsquelo. Pastor, es que no soy de muchas palabras, mándele un regalito. Si a usted no le es difícil expresarlo, mándele un regalito. Escríbale una nota. Te perdono. Me he sentido, pero te perdono. Papá, te voy a perdonar. Mamá, te voy a perdonar. Mándeme la notica con un regalo. Dígale a esa persona, lo voy a perdonar. Que Dios nos ayude. Pero hermano, que el enemigo no nos siembre más una raíz que ya ha destruido mucho en nosotros. Porque
qué no orar dándole gracias a Dios? Y les pido que oren. Voy a viajar ahora, ya tengo que salir al aeropuerto. Digámosle a Dios que nos ayude y que nos perdone. Y que hoy salgamos de aquí, hermano. No voy a hablar mal de las personas más. No voy a multiplicar el daño a una persona. Que Dios me guarde. Yo no le voy a contar los errores de otra persona a alguien. Sería yo no reconocer los míos también. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios: ayúdame, Señor, a sanar mi corazón? Dame paz. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a irme de aquí, Dios. Yo no quiero ser más un taller donde el enemigo haga su obra. Ayúdame, Señor, a no hablar más de mis hermanos y de mi familia. Ayúdame, Señor, a poner freno a mi voz, a mi garganta. Ayúdame, Señor, a no albergar en mi corazón sentimientos si nos han hecho daño. Si hay personas que nos han marcado la vida y nos han destruido en muchas cosas. Si hay personas que sus palabras han sido como aguijones. Si hay personas que nos han ofendido, Dios, pero hoy ayúdame a sanar. Ayúdame a perdonar. Dame paz. Dame tranquilidad, porque quiero vivir una vida como tú quieres que yo la viva. Ayúdame a irme de aquí, Señor, amando, perdonando, sanando. Que mi familia no vea un corazón resentido y lleno de odio ni de sentimientos. Quiero que mi corazón sea un depósito de tu gloria, de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una última oración.